Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versos 26 y 27. Y vamos a leerlo de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en esta noche, y hoy quisiera dar conclusión a esta pequeña miniserie de estudios que lleva como título A través de la tormenta. Hoy el tema es poder en la tormenta. Uno de los temas que usted y yo vamos a encontrar más en las Sagradas Escrituras es sobre las diferentes dificultades, pruebas, aflicciones o tormentas en la vida. Vemos en la vida de Abraham. Llega a la ciudad o a la tierra prometida, y en el capítulo siguiente usted ve que dice que se levantó una gran hambre. Más adelante usted va a ver las dificultades que pasaron los patriarcas. Vemos una historia similar de unas dificultades en la vida de Job. El Señor Jesús pasó diferentes aflicciones, y en el pasaje que hemos leído vemos cómo el Señor enfrentó una tormenta, no solamente una tormenta en un término espiritual, sino una tormenta real, climática. Ya hemos hablado acerca de esto en semanas o en enseñanzas anteriores. Pero este es uno de los temas que más nos presenta la palabra de Dios. Usted como creyente vamos a afrontar, en Dios afrontamos tormentas. La vida que resiste la tormenta es aquella cuyo fundamento es Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Pero esto, ¿qué significa? ¿Significa que no vamos a atravesar dificultades? Eso no significa. Significa que no atravesaremos momentos tormentosos. Eso no significa. Lo que significa que en aquellos momentos está el Señor presente con nosotros. Y en esos momentos nuestra paz, nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza van a ser golpeados. Pero quiero que usted y yo recordemos que Dios tiene poder sobre cada tormenta. Entonces, no deberíamos llenarnos de temor. Es propio que cuando usted o yo afrontemos momentos difíciles, va a haber un momento que nos vamos a turbar, pero no permita que el temor, que la duda se apodere de su vida. Recordemos que Dios tiene poder. Dios es el que muchas veces aún orquesta estas situaciones. Son situaciones que usted y yo no vamos a poder cambiar, pero podemos optar por confiar plenamente, fielmente en Dios en medio de aquellas circunstancias. Por lo tanto, como dice el escritor de Hebreos, debemos que, puesto los ojos. Recuérdese otro hecho similar al que usted puede leer allí en Mateo, porque en esta ocasión Jesús estaba con ellos en la tormenta, pero ya hemos visto también aquel momento cuando Jesús no estuvo con ellos en ese momento de tormenta. Dice que el Señor Jesús se quedó orando, los mandó que ellos continúen en la barca. Y a la cuarta vigilia el Señor comienza a caminar en medio de las aguas. ¿Qué es lo que pensaron? Un fantasma. Dice que el viento estaba agitado, la marea se comenzó a agitar. Cuando esto ocurrió, Pedro dice: Señor, si tú eres, di que yo vaya. Y Pedro comienza a caminar, pero el viento
La marea se agitó nuevamente. ¿Qué hizo Pedro? Quitó. Por eso es importante, hermanos, fijar los ojos espirituales en Jesús, porque Jesús es el que trae paz, es el autor, es el consumador de la fe. En otras palabras, es solo enfocándonos en Dios, quien conoce cada resultado que usted y yo podemos navegar en aquella situación tormentosa. ¿Y cómo vamos a navegar? Porque al final el que conduce nuestra barca es Jesucristo. Vamos a navegar en sabiduría, vamos a navegar con paz en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y con la fe puesta en el Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Y qué significa esto? Que Él es el que está controlando el futuro, es el que está en nuestro bote. Jesús, Él conoce nuestro futuro, Él conoce, porque Él es un Dios omnisciente y siempre está a nuestro lado y nos llama. ¿A qué nos llama el Señor? A recordar las preciosas promesas que Él ha hecho. Cantamos hace un momento: grandes cosas Cristo ha hecho. Pero quiero decirle que el Dios que hizo grandes cosas sigue haciendo grandes cosas. Recordemos las promesas de Jesucristo, porque son fieles, porque son verdaderas, y por medio de ellas encontremos una esperanza genuina. Recuérdese la anterior enseñanza, vimos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, en medio de esas tormentas, tenga presente que el Dios al que usted y yo servimos es aquel que tiene todo poder. Hay poder en Jesús. Él tiene todo poder, como dijo: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Su poder es el que nos permite vencer cualquier tormenta. Dice que el Señor Jesús, cuando se agitó, cuando los discípulos se llenaron de temor, lo despertaron al Maestro, porque ellos pensaban que iban a perecer. Hasta le dijeron: Señor, parece que a ti poco te importa. Jesús les llamó la atención: hombres de poca fe. Y en aquel momento el Señor dijo al mar: calma. Al viento le dijo que se aquietara. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder. Vimos semanas anteriores aquel versículo que dice que Dios es el que tiene poder sobre las tormentas. Solo Dios tiene poder sobre las tormentas. Entonces, hermano, Dios nos permite vencer cualquier tormenta. ¿Y por medio de qué? Quiero que hoy día brevemente veamos 3 maneras cómo el creyente obtiene poder. Primeramente, poder por la autoridad, por medio de la autoridad en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, poder por medio de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, y por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En primer lugar, Pastor Héctor, si nos puede leer Mateo 28, 18, un versículo muy conocido. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, toda potestad, todo poder. Él es todo poderoso en los cielos y en la tierra. Yo le voy a leer un pasaje que se podría decir que es el complementario de esto que está en Marcos. Dice Marcos 16, 14 al 18. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y preste atención, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces quiero que entienda, este poder por medio de la autoridad en el nombre de Jesucristo es por un propósito. ¿Por qué? Porque una comisión nos ha sido dada. En estas últimas semanas, por algunas ocasiones, hemos de una u otra manera tocado este pasaje, principalmente el de Mateo, donde vemos la gran comisión. Una comisión, hermanas, nos ha sido dado, y este es un mandamiento, no es una sugerencia. No es que Dios nos dice si ustedes quieren. El interés en las misiones no es una elección en la universidad de la gracia de Dios. Es algo que Dios espera que usted y yo nos graduemos. Es algo que es nuestro deber, es el deber de cada discípulo, y debemos saber que para ello el Señor ha prometido. ¿Qué ha prometido? Y estas señales. Mire, Él va a darnos señales, grandes cosas Cristo ha hecho. Dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Ahí hay una condición. Jesús ha dado a su discípulo una promesa ¿de qué? De poder divino y de protección, porque Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, desglosando este primer punto de la autoridad en el nombre de Jesucristo, quiero que veamos qué significa esto. Como usted dijo, no, pero ¿qué pasa si usted ora y el demonio no sale? A ver, ¿por qué pasa eso? El Señor Jesús dijo: este género No sale eso. Este género no sale. Si No es con ayuno y oración. Entonces, ¿qué pasa? Si el creyente no consagra su vida, el obrero, el ministro, porque piensa, no, solamente que hay que orar, hay que ayunar y cuando venían al templo. No se trata de eso. Por eso es que quiero que entendamos qué es esto de la autoridad en el nombre de Jesús. A eso estoy yendo, pastor. Quiero que entendamos qué es esto de la autoridad en el nombre de Jesucristo. Mire, cuando usted y yo creemos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando. Recuérdese que Jesús, ¿qué le reprochó? La incredulidad. Porque los discípulos estaban miedosos, estaban metidos allí. No habían creído. Dice que no habían creído en aquellas personas que ya lo habían visto resucitado. Mira, hasta aquel momento ya María Magdalena había tenido un encuentro. Ya había tenido también un encuentro los discípulos que habían ido camino a Emaús. Eran tres como mínimo personas que ya habían tenido un encuentro visible, y estos tres testigos habían hablado con los 11. Aquí están los 11. Mire, quiero que me entiendan. Esta no es la primera vez que Jesús se le aparece a los 10. Aquí estaban ya los 11. Porque en la primera ocasión Jesús se le apareció a 10 discípulos. En la segunda ocasión se le apareció porque ahí estaba Tomás. Entonces miren, y con la primera ocasión los discípulos tenían plena seguridad. La Biblia dice que la fe es la certeza, la seguridad. Entonces debemos creer en qué. En el nombre de Jesús significa que estamos confiando en la obra completa. Usted descansa en la obra completa del Cristo resucitado. ¿Qué dice Primera de Juan? Yo le voy a leer lo que dice Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice así:
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, usted tiene que estar seguro en que en la obra de Cristo, porque la obra de Cristo nos provee vida eterna. Pero quiero que me entienda, esto no es una receta mágica, no es una palabra mágica, no es abracadabra, hocus pocus, no hay nada especial en el orden de las letras del nombre de Jesús. No es porque usted dice, en el nombre de Jesús, no. Si Jesús no hubiera sido una persona, no había sido Dios en persona, recuérdese lo que vimos semanas atrás, Cristo en vosotros. Y empezamos con ¿qué es Cristo en vosotros? El Logos que se hizo carne, el verbo. Esa palabra Logos es profunda y esa palabra habla de palabra eterna. Entonces mire, si Jesús no hubiera sido Dios en persona, que vivió una vida perfecta, que murió por sus pecados, por mis pecados, de todos aquellos que creyeron, si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos hablando de su nombre. Cualquier poder al que accedan los cristianos en el nombre de Jesús proviene ¿de qué? De una verdadera fe. Esto no se trata de decir, no se trata de porque yo hago una oracioncita, no. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Esa fe verdadera, ¿de quién es Jesús? Pablo podía decir, yo sé en quién he creído. Por eso es que leímos ahí en el capítulo 21, que Pablo estaba dispuesto a aún morir por la causa de Cristo. Le estaban profetizando que vendrían momentos difíciles, momentos tormentosos. Y podemos ver que el punto máximo es en el capítulo 26, 27, cuando están en aquella tormenta rumbo a Roma. Pero él puede decir, esta noche el ángel del Señor estuvo conmigo. El nombre de Jesús es precioso, es un nombre lleno de significado. Y vemos un indicio de esto. Mire, cuando José estaba con dudas acerca de si iba a recibir a María, vino el ángel del Señor y le dice allá en Mateo 1, mire, 20, 21, pero quiero que preste atención a esto del nombre, mire. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora mire, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿usted qué ve? El nombre de Jesús está hablando del poder salvador, del poder sanador, del poder protector, del poder justificador, del poder redentor de Dios que reside ¿en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es su nombre? Él dice, y se llamará su nombre Jesús. En hebreo, Yeshua, el Salvador. Entonces, como Jesús es el Creador omnisciente, omnipresente, omnipotente de este mundo, Él eligió ejercer su poder. ¿Y cómo lo demostró? A través de su hijo nacido en circunstancias muy humildes. Pero él era un bebé con todo el poder del rey. Mire lo que nos dice el evangelista Lucas. Lucas capítulo 2. Nosotros de una u otra manera siempre recordamos la Navidad. Mire, estamos recordando cuando él era un bebé. Dice 2, 11 y 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, el del Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Era un niño, pero él era Dios. Por eso es que dice que llegaron los pastores, ¿y qué hicieron? Y adoraron. Más adelante, meses tal vez o un año después,
Llegaron aquellos magos de Oriente. Y dice que ellos se postraron y le adoraron. Cuando al niño lo llevaron a presentar, ¿qué dijo aquel hombre llamado Simeón? Ahora sí puedo descansar en paz porque he visto la salvación. Mis ojos han visto. Hermanos, hay poder en Jesús. Jesús dio su vida para salvar a los pecadores. Él ejerció su autoridad para volverla a tomar. Él dijo, nadie, sino que yo la doy. Y yo la doy y la puedo volver a tomar, como dice allá en San Juan 10:18. Entonces, para que todo aquel que invoque su nombre con fe pueda recibir el perdón de los pecados y la salvación por toda la eternidad. ¿Qué nos dice Romanos 10:13? Muy conocido. Que si confesares, mire, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces ahora, ¿cómo ejercemos? Porque quiero que entienda, ese es el poder. Jesús les reprochó porque no creían que Él había resucitado. Días atrás, cuando se celebró la Semana Santa, veíamos el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección del Salvador. Él es la única autoridad detrás de aquel nombre que es sobre todo nombre. Es Dios mismo. Cuando usted está hablando de Jesús, está mostrando una de las facetas de nuestro Señor. Él es el Salvador. Entonces, ¿cómo ejercemos poder en el nombre del Señor Jesús? Es en el nombre de Jesús que Dios nos instruye a ¿qué? A orar. Mire lo que dice San Juan 16, versos 23 y verso 24. Dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos? Recuérdese que Cristo en nosotros es la esperanza. Entonces usted pide con la esperanza de que Dios responda a sus oraciones. Mire lo que dice aquí mismo en San Juan 14, el verso 13 y 14. Pastor Héctor, si puede leer San Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, pedimos en el nombre para que el Padre sea glorificado. Pero ¿cómo pedimos? Porque Santiago dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Volviendo a 1 de Juan, sí, manténgase allí, yo le voy a leer 1 de Juan 5, antes leímos el 13, voy a leer el 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí grábese esto es una condición, conforme a su voluntad, Él nos oye, Él lo va a hacer, pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad. Porque usted está bajo la voluntad. Entonces, será hecha su voluntad, su autoridad en nuestras vidas. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas 10, 19? Lucas 10, 19 dice así: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, mire, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, usted le pide a Dios, el Padre actúa de acuerdo a nuestras oraciones, porque usted y yo venimos con fe. El Señor dice, acercaos confiadamente. Venimos con fe de acuerdo a la voluntad del Señor. Venimos por fe en el nombre de su Hijo Jesús. Perdón que le interrumpa, pero es que esto que usted dice, ya lo ha dicho muchas veces, aquí se ha hablado
Pero no vemos esto. ¿Por qué? Porque pongamos cuando dice, pedí y no recibí. Porque pedís mal. Claro. Y Juan, ¿qué dice? Si pidiere Conforme a su voluntad. Entonces yo entiendo, porque la Biblia me enseña a mí y enseña a los demás creyentes que vamos a tener problemas hoy, mañana, todos los días. Todos los días. Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Por la mañana, antes de hacer otra actividad, buscar de Dios. Claro, por eso es que la Biblia dice orar sin cesar. La oración es fundamental en la vida de todo cristiano. Buscar del Señor. Porque muchas veces nos vamos a acostar cansados. ¿Y qué pasa? Nos levantamos preocupados, y dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, y después enfrentamos problemas. Entonces ahí no está la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, por eso es importante la oración, orar, pero de acuerdo a la voluntad. Usted tiene que buscar. ¿Y cómo va a conocer la voluntad? Es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Pero ¿qué dice Santiago? La oración eficaz puede mucho. Pero para que sea eficaz se necesita que usted viva por fe. Porque con la oración con fe en Jesucristo que oramos, dice que en el nombre de Jesús oraremos por los enfermos, oraremos contra todo ataque, contra toda opresión satánica. Entonces, cuando usted ora frente a aquellos ataques satánicos de aquellos que han sido vulnerables ante dichos ataques, Cristo, hermanos, tiene todo poder. Satanás no es el dueño del infierno, es Cristo el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Jesucristo ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. En segundo lugar, ya vimos el poder en la persona o en el nombre de Jesucristo. Veamos el poder por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, y me seréis testigos. Entonces, quiero que usted analice. La segunda fuente de nuestro poder es Dios mismo. Es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Dios en nosotros. Pero quiero que también vea lo que dice el escritor de Job. Capítulo 26, el verso 13 dice así: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entienda, no es más otro que Dios mismo. El poder proviene de Dios, pero recibiréis poder. Esta palabra que en griego es dínamos, de donde viene la palabra dinamita. Pero la palabra dínamos también es una palabra muy poderosa, porque ellos estaban hablando acerca de una fuerza que provee poder. Hay ciertos aparatos, que hay una cosa que se llama el dínamo, y eso cuando gira produce corriente. Exacto, produce energía. Por eso existe la energía dinámica. Entonces quiero que entendamos, bajo lo que hemos visto ahí en Hechos y lo que hemos visto en Job, que el Espíritu Santo es Dios todopoderoso. ¿Qué dice Lucas? Lucas 1:35. Mire, el que encuentre de lectura. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo
de Dios. Mire, yo le voy a leer lo que dice Pablo a los Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo, en estas últimas semanas, los domingos, hemos visto algunos atributos de Dios. El Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios, por lo tanto, Él es todopoderoso. Cuando usted y yo tenemos la experiencia en el bautismo, en el Espíritu Santo, esto tiene un propósito. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuál es el propósito? Ser fieles proclamadores del Evangelio. No significa que uno, si no ha tenido la experiencia, no significa que uno no pueda predicar. Pero una cosa es cuando uno ha tenido la experiencia. Uno puede decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Por eso es bueno, es necesario, es sumamente importante que un cristiano busque. En estos días, la hermana Vanessa conversó conmigo y dice que ella ha estado anhelando, porque yo siempre he dicho, hermana Vanessa, anhele el bautismo en el Espíritu Santo. Y ella me pudo decir que el viernes pasado llegó a la iglesia que ella estaba asistiendo un pastor invitado. Y él al final de la palabra hizo una invitación a los hermanos. La hermana Vanessa pasó y comenzó a sentir algo que no había sentido en otras ocasiones. Y comenzó el ministro a traer una palabra para su vida, comenzó a ministrar y le comenzó a decir algo de parte de Dios. Pero ella se quedó sorprendida porque ella en el culto había estado pensando en aquellas cosas. Porque Dios tiene poder, el poder en la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le animaba, hermana? Siga buscando, siga anhelando hasta que usted pueda tener esta experiencia maravillosa del bautismo. Y le decía, el propósito es para que usted sea testiga fiel del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mire, ¿qué va a pasar cuando usted tiene esa comunión? Usted va a poder descubrir más prontamente, va a ser expuestos, ¿qué? Van a ser expuestos la voluntad de ¿qué? De los dones que Dios da. El Espíritu Santo da dones espirituales y va a ser con el propósito de la edificación de la iglesia y sobre todo para que la tarea de la evangelización sea de una manera hecha de manera eficaz. Entonces, hermanos, ¿cuál es la obra asombrosa del Espíritu Santo? Mire lo que nos dice San Juan 3. San Juan 3, cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo. Versos 5 al 8. Mire. Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles del que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, mire, cuando usted ve en Génesis 1, usted ve que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero la obra más maravillosa, ya vimos en Job, que el Espíritu es el que adorna el cielo. Entienda, está diciendo que Dios es el creador del cielo. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Pero la obra más asombrosa del Espíritu Santo es la habilidad de cambiar. Sí, sobre la faz de las aguas que diga. Sí, de la tierra. Pero ¿cuál es la habilidad más poderosa? Es cambiar los corazones. Es cambiar los corazones, las mentes humanas. El Espíritu Santo es el que obra un nuevo nacimiento espiritual. Él tiene el poder para lograr algo que solamente Dios lo puede hacer. La obra de la salvación es una intervención de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted y yo queremos ser testigos fieles de la proclamación del Evangelio de Cristo, aquella proclamación que produce nuevas
criaturas, necesitamos ¿qué? Necesitamos ser llenos. Y entonces ahí usted podrá decir, en el nombre de Jesús hay poder. Por eso es importante. No solamente se basta con hablar del nombre o hacer énfasis en el nombre o en la autoridad de Jesucristo. Es importante porque ¿qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfano. El Espíritu Santo vendrá otro consolador. ¿Y él qué? Él los guiará a toda la verdad. ¿Y quién es toda la verdad? Jesús. Entonces, hermanos, es necesario. El mejor programa de entrenamiento en el evangelismo, ¿cuál es? Es aquel que se logra con la llenura del Espíritu Santo. Poco se va a lograr sin la llenura del Espíritu Santo. Vemos que Jesús, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto. Y usted cuando lo ve que regresa, dice que Jesús regresó con poder, dice lleno del poder del Espíritu Santo. Mire, siendo Dios, pero te recuerdas que Él no hacía uso de ese poder todopoderoso, sino que Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué, hermanos, es importante? Porque usted y yo somos templo. Somos templo del Espíritu Santo, como lo dice allá en 1 Corintios 6, 19. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, el Espíritu Santo mora en la vida de aquellos que han entregado su voluntad a Dios, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pablo le dice a los efesios que en el momento que creyeron, fueron sellados. Pero, hermano, no se quede solamente con el sello. Anhele la experiencia del bautismo. Anhele vivir en una condición de bautismo en el Espíritu Santo. Anhele la llenura del Espíritu Santo. Anhele andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso es que Pablo le estaba llamando la atención a los corintios. ¿Por qué? Porque cuando usted va a las Sagradas Escrituras, ignoráis. ¿Por qué les ignoráis? Porque recuérdense que cómo empezó la predicación de Pedro en el día del derramamiento. Él fue a las Escrituras. El profeta Joel. Él fue a las Escrituras. Por eso es importante, hermano. Por eso es que hoy, lamentablemente, somos una iglesia que casi no tiene poder. Porque desconocen. ¿Por qué? Porque no entienden qué significa en el nombre de Jesús hay poder. Porque no han buscado la experiencia del bautismo. Porque estamos como la iglesia de Corinto. Las Escrituras nos estimulan, nos enseñan a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne. Un templo es un lugar sagrado para Dios. Es un lugar puro ¿de qué? De inmoralidad. Si es verdad que estamos llenos del Espíritu Santo, eso debe influenciar nuestra conducta. Porque si usted lee allí en 1 Corintios 6, ese es el contexto. Se trata de la conducta sexual. Más adelante se habla acerca de un caso de inmoralidad que iba a ser juzgado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba envanecida. Había sido una iglesia que había tenido experiencia con el Espíritu Santo, pero ahora se habían descuidado. Se habían vuelto carnales. Hermanos, si en verdad estamos llenos, esto debe influenciar nuestra conducta. Como cristianos, muchas veces estamos contaminando el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos una fuerza, un poder viviendo en nosotros para darnos poder sobre los pecados de la carne. Pablo dice miserable, pero después recuérdese, pero después dice, pero gracias. Pero gracias a Dios, porque Él mira a la cruz, se va
se unía a la cruz y recuérdense que Él dijo, pero recibiréis. Entonces cuando usted está en Cristo ya no hay condenación. Usted puede vencer al pecado. No digo que no va a pecar, pero hermano, usted puede vencer ese dominio del pecado. Usted puede ser libre de algún vicio, puede ser libre de alguna atadura. Y día a día usted va siendo progresivamente por el Espíritu Santo santificado, siendo libre del dominio del pecado. Hemos sido libres de la culpa. El Espíritu Santo nos ayuda a ser libres de dominio. Y un día, cuando Cristo venga, seremos libres de todo poder que haya hecho mella aún en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles. Entonces, hermanos, rindamos nuestra voluntad ¿qué? A la guía del Espíritu Santo, quien nos guía ¿qué? A toda la verdad. Para finalizar, hermanos, vayamos a Hebreos, un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. Dice el escritor, Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hizo Jesús cuando vino la tormenta? Hizo uso de su palabra. Mar, aquíétate. Viento, calma. Hermanos, el poder de la palabra, primeramente, ¿para qué es? El poder de la palabra es para confrontarnos. Ese es el poder confrontador de la palabra. ¿Qué dice Santiago? No vamos a ir porque es un pasaje muy conocido. Santiago 1, verso 22 al 27, dice que él nos dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores. Porque si usted es un simple oidor, pero no un hacedor, usted es como aquel que va al espejo y mira su rostro, pero no hace ningún arreglo. Pero aquel que es un hacedor es aquel que va a la palabra, es confrontado por la palabra. ¿Qué va a pasar cuando la palabra de Dios toca su vida? Dice que ella es más cortante que toda espada de filo y penetra y discierne. Ante la palabra de Dios estamos desnudos. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Diagnostica. A veces cuando una persona tiene una caída y le duele, lo llevan a que se tome una placa de rayos X. Y entonces dice, se fracturó o tuvo una fisura nomás. O a veces una persona tiene un dolor, tiene que hacerse una tomografía, una radiografía, una ecografía. ¿Para qué? Porque eso revela lo oculto. La palabra de Dios es más que cualquier radiografía. Ella diagnostica la condición del hombre. ¿Qué es lo que diagnostica? ¿Por cuánto? Todos pecaron. Lo diagnostica con la precisión de un cirujano. Ella ve el corazón, discierne con precisión la salud espiritual. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, pero la palabra de Dios expone nuestras debilidades, expone nuestra incredulidad. Jesús les llamó, les reprochó su incredulidad. De esta manera, la palabra demuestra su poder, ese poder inherente, esa intensidad. La palabra de Dios es poderosa, confronta el pecado, pero no solamente nos confronta, sino que la palabra de Dios nos ofrece un poderoso plan de redención a través de un todopoderoso Redentor. ¿Cuál es la obra del Espíritu o cuál es la obra espiritual de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos trae salud, nos trae prosperidad. Bienaventurado el varón que medita en ella de día y de noche. Será como un árbol que da su fruto
a su tiempo y su hoja no cae. Ella tiene poder sanador, tiene poder para libertarnos de la opresión. Mire lo que nos dice Mateo 8:8. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué dice el verso 16? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí usted ve el cumplimiento de lo que dice el salmista. Dice el Salmo 107, dice así el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. Dice el salmista en el Salmo número 119, el verso 9, dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire, esa palabra nos purifica. Mire lo que nos dice San Juan 15:3. Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos dice Pablo a los Efesios? Le voy a leer lo que dice Pablo 5, verso 26. Dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces mire, ¿qué hace la palabra? Nos mantiene lejos del pecado. Voy a volver a leer Salmo 119, pero ahora el verso 11 dice así: en mi corazón he guardado tu dicho. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque cuando usted y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, ella va a ser una rica fuente, una fuente de vida. Dice el salmista, es una fuente de guía, de consejo. Le voy a volver a leer el 119, el verso 24, porque usted va a ver mucho sobre la palabra del Salmo 119. Dice el verso 24: porque tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Es una fuente de fortaleza. El verso 28 dice así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es una fuente de vida. El verso 93 dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hermanos, la palabra de Dios es una fuente de iluminación, es una fuente de guía. Cuando entra la palabra de Dios, entra la luz. Recuérdese que ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera al camino, es aquella que hace sabio al sencillo. Dice el verso 119, el Salmo 119, el verso 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra, mire, hace entender a los simples. Todo esto debe enseñarnos que el Espíritu Santo puede obrar con gran poder mientras se predica la palabra de Dios. Mire lo que pasa ya en Hechos, no vamos a ir, pero en Hechos 10:44, ¿qué pasa cuando Pedro estaba hablando ahí a Cornelio y a su familia? El Espíritu Santo, es necesario, hermano, que usted predique con fe, que usted vaya en obediencia. Al principio parece que Pedro no quería ir, pero Dios le habló y entonces él obedeció, y él pudo después dar testimonio que aún en los gentiles había visto el derramamiento del Espíritu Santo. Es por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que usted y yo seremos edificados y creceremos. Pablo le dice a los hermanos de Roma 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? La palabra nos va a estimular, nos va a hacer que usted crezcamos en fe. Entonces, aferrémonos a la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios encontramos ¿qué? Encontramos certeza de salvación. Pablo, él le dice a los hermanos de Corintios en el capítulo 15, el verso 2: por el cual asimismo
Si retenéis, importante es esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire, es importante retener. Y Santiago nos dice, no solamente sean oidores, sean hacedores. Entonces, cuando usted retiene, usted tiene seguridad, tiene certeza de salvación. Porque ¿qué va a pasar si usted no retiene? Si usted duda de la palabra. Dice que si no, en vano hemos creído. Hermanos, retenga la palabra. Para finalizar, ¿cuál es el poderoso mensaje de la palabra de Dios? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ese es el mensaje. El personaje principal o el personaje central a lo largo de las Escrituras es Jesucristo. Y la historia principal que se narra en la Biblia es el plan de redención, es el plan de salvación del ser humano, y el cual se cumplió con la venida de Jesucristo. Y el mensaje que él predicó, ¿cuál es el mensaje? Es el evangelio, las buenas nuevas. El apóstol Pablo pudo decir claramente que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso es que Pablo no estaba avergonzado. Él no estaba avergonzado de un mensaje centrado en el Cristo crucificado. Él sabía que el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Son aquellas que tienen poder, un poder inherente. Es el poder de Dios expresado en su palabra. A lo largo de esta miniserie de estudios hemos visto que la vida cristiana, usted como y yo, como decía el pastor hace un rato, cada día de una u otra manera vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar tormentas, pero nuestro Dios es todopoderoso y su poder es mayor que cualquier tormenta, por poderosa que sea. Porque muchas veces Dios mismo va a orquestar para que nos despertemos, porque estamos como Jonás a veces. No, hermanos, o a veces Dios va a orquestar algo para que usted demuestre, para que no sea un hombre de poca fe, sino que como aquel centurión usted pueda decir, Dios, grande es tu fe. Cualquiera que sea la razón por la que usted o yo, porque a veces nos metemos en tormentas debido a nuestra necedad como en Jonás. Pero quiero que sepa que fue cuando estuvo dentro del gran pez, es que Jonás tuvo una oración poderosa. Y en esos momentos es que debemos recurrir a la poderosa autoridad del nombre de Jesús. En los momentos de tormenta es que tenemos que recurrir a la poderosa presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y es en todo tiempo que tenemos que recurrir a la poderosa palabra. Ahí está lo cierto, porque no vamos a esperar la tormenta. No, es en todo, en todo. Porque cuando usted va en los problemas, muchas veces usted es engañado, porque se buscó por el problema y no obedeció antes. Por eso, hermano, desde ahora y en todo momento usted vaya a la autoridad, a la presencia y a la palabra. Aquella palabra que es espada de dos filos, aquella palabra que penetra el alma, el espíritu, es aquella que conoce, es aquella que producirá fe en nosotros, es aquella que va a producir que en las tormentas de la vida, ¿qué va a pasar? Usted podrá encontrar paz en la tormenta, va a poder encontrar fe en la tormenta, va a poder encontrar gozo en la tormenta, va a poder encontrar esperanza en la tormenta, porque la fe va a alumbrar como aquel faro que está cimentado sobre la roca que es Cristo, aquel faro que va a vislumbrar que en Cristo hay poder en la tormenta, y Jesucristo nos indica el camino a salir victoriosos de las tormentas de la vida. Por ello, hermanos, sigamos aquellas sabias palabras de Mateo 7, cuando termina el Sermón del Monte. Cualquiera que oye
y hace estas palabras: lo compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. La palabra de Dios va a producir que usted y yo seamos hombres o mujeres sabios que han edificado su vida sobre Cristo, aquella que es la roca eterna. Las enseñanzas de Cristo nos desafían y nos dan ¿qué? Nos dan armas poderosas para que podamos aprender a ser más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.